tema si lo miramos desde el lado de inmunología, porque las reacciones anafilácticas pues pertenecen a inmunología. Las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, nosotros vamos a verlo desde el abordaje que se tiene que hacer de un paciente que nos llega con una anafilaxia o con sospecha de la misma en el área de emergencia. ¿Qué cosas son las consideraciones que deberíamos tener y qué acciones debemos de tomar de manera práctica, rápida, para que se nos quede claro? Entonces, me avisan si es que se ve bien. Vamos a empezar la presentación. En este primer las clases previas, que es el tema de anafilaxia. Vamos a plantear algunos casitos clínicos y ustedes me van respondiendo a ver qué opinión tienen. Denme un segundo. La lista por aquí. Todavía se escucha, ¿no? Sí, doctor, con un poquito de eco. Ok, empecemos. Presentemos un caso clínico. Les leo y ustedes me van respondiendo. Mujer de 25 años con antecedente de asma bronquial, alérgico, por sensibilización a pólenes, de gramíneas y dermatitis atópica. Esta paciente presenta de forma brusca hipotensión, taquicardia urticaria y broncoespasmo tras ingerir cacahuetes y es trasladada a urgencias. ¿Cuál sería el orden de los fármacos a administrar? Si hay algún voluntario, tenemos 3 opciones. Si hay algún voluntario, me dicen aquí qué opción son las que de todas las alternativas la que elegirían. Si no, yo voy a empezar a llamar. A ver quién se anima. Doctor, ¿podría ser la alternativa A? ¿Quién está hablando? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escuché. Dime tu apellido, por favor. Flores Mamani, doctor. Ya, Flores Mamani. Joaquín dice que puede ser ¿quiénes están de acuerdo? ¿Algunos están en desacuerdo? ¿Alguno elegiría alguna otra opción? No, estamos todos de acuerdo. Yo creo que sí, doctor. De acuerdo. Ya, de acuerdo. Entonces la respuesta a esta pregunta, evidentemente no, como mencionó Joaquín, adrenalina intramuscular seguida de un broncodilatador inhalado tipo SABA, es de acción rápida, y clorfenamina intramuscular o puede ser endógeno. Ahorita vamos a ver por qué y cuáles son las indicaciones. Tenemos una paciente de 6 años, pesa 25 kilos y en el contexto de faringoamigdalitis por probable etiología viral y fiebre recibe dipirona con metamisol. A los 10 minutos presenta episodio sincopal y aparición de máculo-pápulas eritematosos en tronco y edema hígado. ¿Qué fármaco indicamos en primera instancia en esta paciente? ¿Alguno se anima a decirnos qué fármaco es? ¿Qué elegirían? Voy a empezar a preguntar entonces.
Maldonado Vita. Sí, doctor. ¿Qué fármaco elegirías para esta pacientita? Es una niña de 26 años. ¿Qué fármaco elegirías para el problema con el que está cursando esta pacientita de 6 añitos, 25 kilos? La adrenalina, doctor. Ya, adrenalina. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguno elegiría alguna otra cosa? ¿Algún otro medicamento? Es lo único, doctora, lo que tengo ahorita, lo que estoy viendo, doctor. Ok. Entonces David dice adrenalina, ¿no? Sí, la respuesta es adrenalina en este caso. Vamos a ver más adelante, como les digo, por cuál es el motivo. Pero, ¿cuál es la forma de indicar la administración de la adrenalina? Nos dan 4 opciones en la pregunta y ¿qué indicación le hacemos? Obviamente hidrocortisona no es porque ya está descartado, pero tenemos 3 opciones para la administración de adrenalina. ¿Cuál es la forma de administración o quién podría dar una respuesta? Voy a preguntar a Viola Maquera. Sí, doctor. Bueno, yo sabía que la adrenalina en dosis para anafilaxia se utilizaba media ampolla o una ampolla intramuscular, doctor. Ya, eso es en el caso de adultos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, la pacientita es una pequeña que tiene 6 años y pesa 25 kilos. Entonces, aquí vamos a utilizar la dosis por kilo de peso. Rodríguez Calizaya. Sí, doctor. Sería la alternativa D. Ya. Ya, entonces estamos de acuerdo, ¿no? La D, como dice su compañera, la dosis de 0,1 miligramos por kilo de peso en los pacientes pediátricos. Y esto, al hacer la conversión, sabemos que la ampolla viene de 1 en 1000 o 1 miligramo por cada ml. Entonces, más o menos la dosis precisa para 25 kilos son 0,25 ml de adrenalina. Y donde se inyecta, según todas las guías de práctica clínica, la principal recomendación es región lateral del músculo. La vía de administración es intramuscular. En este caso anterior, la paciente tiene pobre respuesta a la epinefrina y presenta hipotensión sostenida a pesar del soporte hídrico y, está al revés eso, ¿no? A pesar del soporte hídrico y haber recibido 3 dosis de adrenalina intramuscular, es la premisa. ¿Qué conducto optamos en este paciente? Vamos a buscar otro compañero. Vélez Durán. Esta paciente está con una reacción anafiláctica, evidentemente, tiene shock anafiláctico y es resistente o no responde adecuadamente a la infusión, a la adrenalina administrada de manera intramuscular hasta en 3 dosis. ¿Qué fármaco utilizamos? ¿Vélez Durán está? Ya. Joseph Hierba. ¿Se te ocurre alguna respuesta? ¿Cuál marcaría?
No, no, no. A ver, otra persona. Luque pasa. Luque. Alfaro, Stefanero. Noradrenalina, doctor. ¿Cuál de las dos opciones de noradrenalina? En fusión continua. Ya, su compañera dice noradrenalina en fusión continua. ¿Alguien está de acuerdo o elegí alguna otra opción? A ver, algún voluntario. Ortiz, ¿qué está? También apoyo la C, doctor. Ya, ok. Entonces sus compañeros dicen que la opción es noradrenalina y infusión continua y está adecuado, ¿ya? Noradrenalina en infusión continua en todos los tipos de shock, el vasopresor de elección, porque esto se entiende que es un shock, porque el paciente no responde adecuadamente a pesar de que le han pasado volumen y ha recibido la adrenalina en infusión continua. En todos los tipos de shock, noradrenalina es el vasopresor de elección. Sin embargo, esta pregunta tiene epinefrina en infusión continua también. Algunas vías, vamos a ver más adelante, y algunas recomendaciones nos dicen de que el paciente, después de haber recibido adrenalina de forma intramuscular, existe la opción de poder administrarle adrenalina de manera endovenosa si es que está diluida. Entonces, son válidas ambas opciones, epinefrina en infusión continua y noradrenalina en infusión continua, ¿no? Noradrenalina intramuscular esto no se usa, ¿no? Hidrocortisona vamos a ver más adelante que es un fármaco que no es adecuado en la etapa aguda y no se utiliza de manera para revertir este tipo de cuadros, sobre todo eso. Entonces vamos a ver la definición de esto, ¿no? La anafilaxis es una reacción aguda que puede llegar a ser grave. Es una reacción de hipersensibilidad, como hemos mencionado al principio, que es lo que mediante la activación de células del sistema inmunológico, especialmente hay mastocitos y basófilos los que actúan, se liberan mediadores que inducen la aparición de la clínica característica de la anafilaxis. Es una reacción aguda, instalación rápida, de síntomas que aparecen más o menos de forma simultánea en diferentes sistemas y órganos, y es sistémica también, afecta órganos y sistemas distantes al punto de exposición donde desencadena. Es grave, potencialmente grave, y puede producir insuficiencia respiratoria cardiovascular y amenaza la vida. Hay múltiples definiciones según todas las sociedades de alergología, ¿no? Tenemos desde definiciones de la Organización Mundial de la Salud, definición del Instituto Nacional de Alergología, definiciones de la Sociedad Australia de Inmunología y Alergia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de Alergia. Entonces, todas estas definiciones coinciden en una cosa, ¿no? Que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, en algún caso, es una reacción alérgica, ¿no? Todas coinciden en que es una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica multiorgánica, sistémica aguda, potencialmente mortal, es una reacción alérgica grave, una reacción de hipersensibilidad sistémica grave. Entonces, todas las definiciones de las diversas sociedades de alergología e inmunología coinciden en lo mismo, que es una reacción, ¿no? La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad que es grave, de instalación súbita, que es sistémica, que afecta a múltiples sistemas y que es potencialmente mortal, ¿no? Entonces, es importante, debido a esto, que haya un manejo adecuado y rápido de este tipo de pacientes. No hay datos epidemiológicos porque hay mucha variación según la población a la que nos estemos abocando, pero más o menos la prevalencia a nivel mundial está que los pacientes presentan entre 0,3% al 5,1% de reacciones de anafilaxia.
Más o menos es el 6.7 a 112 episodios por cada 100.000 personas en un año. Y el estudio más amplio sobre anafilaxia fue publicado en España, donde se observa una incidencia de 103 episodios por cada 100.000 personas por año, que no es poco, ¿no? Es relativamente elevado, es una cosa que vamos a ver frecuentemente en los servicios de emergencia y dentro del hospital. Entonces, como les había mencionado, entre el 0,3 al 5.1, lo más amplio es el estudio español, donde hay 103 episodios por cada 100.000. Pero si nos centramos en las más graves, que es lo que conocemos como shock anafiláctico, esto sí, ¿no? La incidencia es de 3.2 a 10 casos por 100.000 personas al año. Y la mortalidad es del 6.5%. Entonces, si bien es cierto, hay múltiples reacciones, los pacientes hacen reacciones anafilácticas en una cantidad no tan despreciable. Las que llegan a hacer una reacción anafiláctica grave o un shock anafiláctico como tal, pues no son casos muy elevados, ¿no? Sin embargo, la mortalidad no es tan baja, ¿no? 6.5%, que es mucho mayor. Obviamente, un paciente con shock anafiláctico o una reacción anafiláctica grave tiene mucho mayor riesgo de fallecimiento, ¿no? Vamos a las causas. Las causas más frecuentes de anafilaxia son de arriba abajo, de las más frecuentes a las menos frecuentes, principalmente los medicamentos. Entonces, el ámbito hospitalario es uno de los ambientes donde se ven en mayor medida las reacciones anafilácticas, ¿no? Medicamentos y medios diagnósticos como cuáles, por ejemplo, sustancias de contraste en los estudios de imagen contrastados, ¿no? Alimentos en segundo lugar, muy parecido el porcentaje que los medicamentos, picadoras de insectos, estos insectos que son conocidos como himenópteros, que algunos son los que poseen aguijones, por ejemplo. Anisakis simplex en algunos lugares donde hay consumo de pescado, sobre todo pescado crudo, por ejemplo, este es un parásito, ¿no? Entonces, en el contexto en el que nosotros vivimos, donde comemos animales crudos, como en los ceviches, por ejemplo, hay también prevalencia de Anisakis simplex, que puede provocar reacciones anafilácticas, y otros que incluyen sustancias como el látex, utilizado en ámbitos hospitalarios, ¿no? Y factores físicos como calor, frío, humedad, etcétera, ¿no? Idiopática, que no se llega a determinar la causa, entre el 3.4 y el 21.7%. Listo. Entonces, hablemos un poco de fisiopatología. Entendemos que el tema de anafilaxia es un tema que pertenece al ámbito de la inmunología, ¿no? Entonces, nosotros recordemos que dentro del... ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, disculpe, se escucha entrecortado, doctor. A veces se le escucha y a veces no. ¿A todos les pasa eso? Hola. Chicos, confirmen. A veces, doctor. Sí, doctor. Ya vamos a mejorar. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Listo. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí, doctor. Ya, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, lo que les mencionaba es lo siguiente, ¿no? La fisiopatología de las reacciones anafilácticas es porque tiene que ver con temas de inmunología, ¿no? Uno de ellos es las reacciones de hipersensibilidad, y nosotros sabemos que las reacciones de hipersensibilidad se dividen en 4 grupos.
Eh, ¿Cuáles son los siguientes? ¿No? Reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es básicamente donde está el mayor grupo de reacciones de hipersensibilidad en este caso y donde se encuentra el mayor grupo de las reacciones anafilácticas, que básicamente es mediada por IgE, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay dos moléculas de inmunoglobulinas que a través de receptores que están dentro de, bueno, en la superficie de la célula de los mastocitos, pues el alergeno activa los receptores de IgE, lo que produce es liberación de los corpúsculos que están dentro de los mastocitos y degranulan los mastocitos liberando histamina básicamente, ¿no? Sobre todo. Ya, y después tenemos las otras reacciones de hipersensibilidad, la de tipo 2, que es la lisis mediada por anticuerpos, por ejemplo, un componente externo entra hacia los receptores de los mastocitos, por ejemplo, activa el complemento y las células natural killer y los eosinófilos, y esto produce que haya lisis de estas células que están marcadas a través de estos complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el caso de la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? El otro caso es enfermedad por inmunocomplejos, por ejemplo, activamos el receptivo del complemento a través de ciertos mecanismos. El componente externo entra, activa el complemento y produce la activación de los neutrófilos, y estos hay depósitos de estos complejos inmunes circulantes sobre los tejidos, y los tejidos al final terminan degenerando como en la enfermedad del Sjögren. Y el tipo 4, que es mediada por células a nivel celular, ¿no? Esto se da a través de antígenos. Los antígenos entran hacia las células de TH1 y las células se activan y provocan reacción de respuesta compleja del sistema inmune. Dentro de estos también están las reacciones de rechazo de injertos, por ejemplo. Pero principalmente, como les había mencionado, los mecanismos principales son mediados por inmunoglobulina E. Puede ser inmunoglobulina G, complemento, sistema de contacto, etcétera. Y hay cofactores, hay formas o algunas situaciones en las que se puede desencadenar con mayor medida las reacciones anafilácticas debido a factores extrínsecos que no tienen que ver netamente con la hipersensibilidad que tiene innatamente el paciente, ¿no? Por ejemplo, los cofactores son AINES, estatinas, IECAS, ejercicio, alcohol, la menstruación. Todos estos cofactores hacen que la anafilaxia se dé de una manera más importante y son los que predisponen a que se produzca una reacción de hipersensibilidad. Tipos celulares que están implicados, como les habíamos mencionado al principio, mastocitos, principalmente la cabeza, liberadores de histamina, basófilos, neutrófilos y macrófilos. Entonces los mediadores son los siguientes, ¿no? Son histamina, que es los que son liberados de los mastocitos principalmente, factor de activación plaquetario, AINES, como les habíamos mencionado al principio, y proserlerine 2 y la triptasa, que es un marcador de diagnóstico cuando hay sospecha en el tema de anafilaxia, ¿no? Las dudas de anafilaxia. Voy a mejorar el micrófono, estoy en un segundo. Ok, doctor. Ok, continuamos. Creo que ya se encuentra mejor. Hay que saber este tipo de conceptos de qué es lo que sucede con las reacciones anafilácticas y cómo se pueden clasificar. Esto debido a que cuando nosotros tenemos un paciente que está con una reacción anafiláctica, hay que tener en cuenta qué es lo que le puede pasar al paciente, en qué momentos el paciente va a recibir observación y qué indicaciones se le tiene que dar al paciente cuando se vaya de alta, y qué recomendaciones y qué sugerencias se le tiene que
quedar y cuándo tiene que volver el paciente en caso de que no haya una buena resolución del problema principal. Entonces es importante determinar cuándo el paciente va a tener que volver. Tenemos el tipo de anafilaxia que se llama anafilaxia unifásica. Este tipo de anafilaxia se da en una sola fase, como su nombre lo dice. Hay una exposición al antígeno y el paciente pues produce los síntomas iniciales de anafilaxia, ¿no? Cualquiera de los tipos de anafilaxia que se pueden presentar, recibe tratamiento el paciente y posterior a ello, en el transcurso de las horas, en el transcurso del tiempo, el paciente no vuelve a presentar una nueva reacción. Entonces, esta es una anafilaxia unifásica que se produce en una sola fase. Existe otro concepto que se llama anafilaxia bifásica. El paciente empieza con situaciones con la clínica de anafilaxia, recibe tratamiento, pero entre la primera y la octava hora el paciente tiene una nueva fase de presentar los síntomas. Y el paciente recibe tratamiento y nuevamente pues regresa al estado normal, ¿no? Esto puede pasar incluso en el transcurso de 72 horas. En 3 días el paciente puede tener 2 episodios de anafilaxia o más. Entonces depende mucho del tipo de mecanismo por el que se desarrolló la anafilaxia. Puede haber sido dado por una picadura o por una comida o por un medicamento cuya depuración es muy retardada, entonces, o cuya acumulación es por ejemplo en la grasa en el tejido celuloso cutáneo. Entonces este medicamento en una primera instancia va a provocar los síntomas, pero al almacenarse va a tener una segunda fase en el que se muestran los síntomas nuevamente, ¿no? Y el último pues es la anafilaxia prolongada, en la que el paciente, a pesar de recibir tratamiento, continúa con los síntomas y esto puede ser prolongado hasta en 24 horas, ¿no? Entonces aquí se tiene que optar por usar los fármacos que tenemos o todo el arsenal terapéutico que tenemos de primera línea, segunda línea hasta la tercera línea para poder revertir los síntomas de la anafilaxia. Respecto a la clínica, nosotros conocemos estas lesiones, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué son estas lesiones que están aquí en el primer cuadrito? ¿Abones? Claro, estos son abones, ¿no? Entonces, son característicos de una reacción anafiláctica, ¿no? Producen prurito intenso, son lesiones elevadas, eritematosas, son circundadas en ciertas ocasiones y son pues un signo característico de una reacción anafiláctica, sobre todo cuando está asociada a un antecedente, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve en estas dos imágenes, este pequeño de aquí y este pequeño de acá? ¿O cómo se conoce esto? ¿Angioedema? Claro, ¿no? Esto es un angioedema. Es a través de mecanismos en los que el sistema linfático no produce adecuado drenaje, pues hay aumento del volumen del tejido en este nivel, ¿no? Se produce principalmente en los labios, puede ser periorbitario también. Entonces, este es otro síntoma de una reacción anafiláctica, se presenta también se presenta de estas maneras, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen una glotis, una laringe, pero en reacciones anafilácticas graves donde hay sobre todo obstrucción de las vías aéreas, pues lo que se va a ver es esto, ¿no? Estos casos son sumamente complicados y son sumamente difíciles de llegar a, requieren una vía aérea avanzada y es difícil, ¿no? Son pacientes que llegan a tener intubación. Y una de las manifestaciones que puede provocar un shock anafiláctico, una anafilaxia severa, es alteraciones cardiovasculares que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces hay múltiples formas de presentación de una anafilaxia, ¿no? Todas están divididas de acuerdo a la clínica está dividida de acuerdo a los sistemas que puede abarcar, ¿no? Primero, piel y mucosas, pues, evidentemente el paciente tiene eritema, urticaria, prurito nasal, hay edema periorbitario, angioedema, rubefacción, palidez y puede presentar inclusive cianosis en paciente, ¿no? Dentro del aparato respiratorio hay síntomas de vías aéreas superiores. El paciente tiene estornudo, rinorrea, ronquera, edema glosofaríngeo como lo vimos, o estridor laringio. Y en las vías aéreas inferiores, disnea, broncoespasmos, sibilancias, apnea y asfixia. Sobre todo esto en los pacientes que tienen antecedente de asma previo, ¿no? Aparato cardiovascular, el paciente se muestra
Principalmente, la principal manifestación cardiovascular es taquicardia, pero pacientes que tengan alguna predisposición pueden desencadenar arritmias, ¿no? Hipotensión en casos de shock anafiláctico como tal. El paciente puede presentar un paro cardíaco que está dentro de las formas de manifestación de una anafilaxia grave. A nivel gastrointestinal, el paciente puede tener disfagia, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea es una manifestación frecuente también, incontinencia fecal. En el aparato geniturinario, cólicos, incontinencia urinaria puede llegar a pasar, y en el sistema nervioso puede haber ansiedad, convulsiones o pérdida de la conciencia. Entonces, hay una gran clínica de los casos de anafilaxia, ¿no? Hay múltiples manifestaciones clínicas de acuerdo a los sistemas que se ven afectados. Como les había mencionado, rinorrea, estornudos, ansiedad, estridor, vía aérea superior, tos, jadeo, disnea, broncoespasmo, vía aérea inferior, náuseas, vómito, cólicos, diarrea, gastrointestinal, hipotensión, taquicardia, vasodilatación, síncope, incremento de la permeabilidad vascular a nivel cardiovascular, eritema, flushing, urticaria, angioedema y prurito a nivel de la piel. Son múltiples zonas que se ven afectadas por la anafilaxia, ¿no? Pero dentro de los porcentajes, o lo que más frecuentemente se presenta, ¿no?, es urticaria y angioedema en primer lugar. Entonces, lo más frecuente que vamos a ver en nuestros servicios es que casi el 88% de los pacientes que representan una reacción anafiláctica se va a mostrar con manifestaciones cutáneas, ¿no? El 88%. Puede haber edema de vía aérea superior, esto va a producir dificultad respiratoria, entonces una gran parte, casi la mitad de los pacientes van a empezar a sentir esa sensación de que tienen un picor en la garganta y poco a poco perder esta sensación de falta de aire. Disney sibilantes, como les dije, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes ya de asma bronquial. Estos pacientes van a tener mucha predisposición a hacer broncoespasmos. Flushing, esta como que calor que tienen los pacientes, 46%, esa rubicundez que pueden llegar a presentar. Hipotensión, en un 33% de los pacientes puede llegar a presentar hipotensión, y gastrointestinal en un 30%, ¿no? Algunos pacientes van a tener dolor abdominal, diarrea, incontinencia fecal, etc. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay este cuadrito, nosotros estamos basándonos en la guía Galaxia, ¿no? La guía Galaxia del 2022 nos dice cómo, ante la duda diagnóstica, porque básicamente el diagnóstico de un paciente con anafilaxis clínico, ¿no? Nosotros tenemos el antecedente, que lo tenemos, los antecedentes previos, y de acuerdo a ellos son unas manifestaciones clínicas, y si es que el paciente está obviamente expuesto al desencadenante, pues vamos a tener el diagnóstico, no es necesario hacer mayores evaluaciones, ¿no? Sin embargo, ante las dudas diagnósticas o ante las sobre todo dudas diagnósticas, para poder llegar al diagnóstico definitivo, o si no estamos seguros de por qué el paciente está cursando con los síntomas que está cursando, tenemos este cuadrito donde nos da uno de los 3 criterios del paciente, ¿no?, para que nosotros podamos decir que sí, efectivamente este paciente está cursando con una reacción anafiláctica, ¿no? No hay un grupo de signos patognomónicos, ¿no? Lo que sí es típico de todas las reacciones anafilácticas es que es rápida, desde rápida progresión, en la gravedad o intensidad de los síntomas, se debe sospechar de anafilaxia cuando aparece de manera aguda, que puede ser en minutos u horas. Un síndrome rápidamente progresivo que afecta piel o mucosas y que se acompaña del compromiso respiratorio o circulatorio. Entonces, vamos a ver que tiene que cumplir uno de estos 3 criterios, ¿no? Primero, en el criterio número 1, de inicio agudo, puede ser de minutos a horas. Esto afecta piel y o mucosas, que se caracteriza por lo que hemos visto, ¿no? Urticaria generalizada, prurito, eritema, flushing, edema de labios u lengua, y alguno de los siguientes, ¿no? Puede tener compromiso respiratorio, disneas, sibilancias, estridor, disminución de la respiración, del pico flujo respiratorio, hipoxemia. Aparición rápida, se puede hacer de minutos o algunas horas. Más de los siguientes, ¿no? Afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial asociada a disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales, o disminución de la presión arterial en algunas horas de distribución o malación. Aquí está la división. En lactantes o niños, la presión baja, menos del 30% de la sistólica normal, y en adultos menos del 90%, o 30% de la basal que tenemos. Entonces,
si nos damos cuenta, para hacer el diagnóstico de anafilaxia no basta solamente que un paciente tenga manifestaciones cutáneas, ¿no? Tiene que haber algún otro tipo de manifestación para estar seguros de que definitivamente es una reacción anafiláctica. Estos son los criterios clínicos para hacerlo. Ahora, hay factores que influyen en la gravedad de la anafilaxia, como habíamos mencionado hace rato, ¿no? Unos son dependientes del paciente. El paciente con mayor edad o pacientes más pequeños van a tener mucha mayor severidad, o el cuadro se va a presentar con mayor severidad, ¿no? Un paciente que es pequeño, que tiene una reacción anafiláctica severa, este paciente pues tiene la glotis más pequeña, va a tener un mayor riesgo de presentar insuficiencia respiratoria. El género es mucho más frecuente que los pacientes que tengan alguna comorbilidad asociada a la edad, por ejemplo las mujeres, tengan mucha mayor severidad en el tema de la anafilaxia. Los pacientes que obviamente tienen patologías respiratorias como el asma, por ejemplo, o cardiovascular, que tengan hipertensión arterial, que tengan consumo de fármacos, por ejemplo, los YECAS, tienen o que consuman metabloqueantes, van a tener mucho mayor riesgo de hacer una anafilaxia y que esta anafilaxia se presente de forma severa. Obviamente, pacientes que tienen alteraciones sanguíneas como mastocitosis, síndrome de activación mastocitaria clonal, estos pacientes van a desencadenar reacciones anafilácticas más severas, ¿no? Se entiende que los mastocitos van a liberar mayor cantidad de histamina. Elevación basal de triptasa, lo que hemos visto es que la triptasa es un marcador diagnóstico, es un marcador de diagnóstico y severidad de la anafilaxia en caso de que los pacientes tengan la propensión a realizar esto. Dependiente de la reacción, tenemos que tener en cuenta la vía de entrada por la que entró. No es lo mismo que sea una vía inhalatoria, por ejemplo, que sea una vía endovenosa, que va a ser muchísimo más severo que una vía oral, por ejemplo. Que tengan alguna alteración, que tengan el consumo de fármacos, no es infrecuente que un paciente que sea alérgico a los AINES haga una reacción mucho más severa al recibir AINES de manera parenteral o endovenosa. El tipo del alergeno, obviamente, hay alergenos que producen reacciones en mayor severidad. Y los cofactores que habíamos mencionado. Chicos, ¿se están escuchando bien o hay algún problema? ¿O se sigue escuchando entrecortado? Sí, se estaba escuchando ahorita. Sí, está bien, doctor. Ok, continuemos. Y dependientes del órgano afectado, ¿no? Obviamente, un paciente que tenga manifestaciones cutáneas no va a ser lo mismo que un paciente que tenga manifestaciones respiratorias, ¿no? Un paciente que tiene hipoxia es un paciente que es más severo, ¿no? Un paciente que tenga alteraciones cardiovasculares como hipotensión va a ser un paciente que tenga mucho más severidad. Y compromiso neurológico, el paciente cursa de manera infrecuente, pero es posible, está descrito con convulsiones o ya de por sí alteración del sensorio o síncope. Un paciente que obviamente está presentando una reacción anafiláctica mucho más severa. Existen múltiples formas de clasificarlo, ¿no? La bibliografía nos muestra que cada guía o cada bibliografía tiene diferentes formas de clasificar. Este es un sistema de clasificación que es el sistema de Brown y clasifica las reacciones anafilácticas como leve, moderada y grave, ¿no? Obviamente las reacciones leves afectan piel, tejido celular subcutáneo, moderadas ya tiene afectación respiratoria o cardiovascular o intestinal con DIF, estridor, sibilancia, estrés, síncope, dolor de pecho, ¿no? Y graves, los pacientes que tienen hipoxia, hipotensión, compromiso neurológico, y en este caso, pues obviamente ya las reacciones graves son las que van a ser conocidas, pues, o las que ya son las que comúnmente conocemos como shock anafiláctico. Ahora, esta clasificación de Ring-Mesmer es una de las clasificaciones que es más amable con el usuario y más fácil de entender. Es una clasificación súper antigua del 77, pero es muy útil porque nos dice
En 4 fases, en 4 grados podemos clasificar las reacciones anafilácticas y de estas, la primera, grado 1, es que hay solamente manifestaciones cutáneas, prurito, flushing, urticaria, angioedema. En reacciones anafilácticas de tipo 2 se agregan manifestaciones gastrointestinales y respiratorias. El paciente puede tener incluso manifestaciones cardiovasculares como taquicardia, caída de la presión arterial. En un grado 3 el paciente tiene todo lo anterior, pero ya el paciente se muestra con shock, ¿no? Entonces, el grado 3 de las reacciones anafilácticas según Messer es la que nosotros conocemos como shock anafiláctico, ¿no? Entonces, no es infrecuente que en los servicios de emergencia o dentro del hospital llegue un personal o que te diga, bueno, el paciente le estaba poniendo metamisol y se empezó a trunchar, ha cursado con un shock anafiláctico. No es adecuado decirlo porque el shock anafiláctico tiene sus propias características, ¿no? Entonces no hablamos de shock en todas las reacciones de hipersensibilidad, hablamos de shock cuando realmente el paciente curse con shock. Ahora, hemos estado hablando con las clases de práctica de a qué nosotros le decimos shock, ¿no? ¿Qué cosa significa shock? ¿Alguien me puede dar una definición o alguna idea de qué cosa significa shock o por qué un paciente con shock anafiláctico le decimos que el paciente está en shock? ¿Qué cosa implica, qué implicancia tiene que el paciente esté en shock? Doctor, ¿es la hipoperfusión tisular acompañada de la disminución de la presión arterial? Ya, excelente, ¿no? Entonces, entendemos que shock no les da a todos, no todos los pacientes que les da una reacción anafiláctica pues van a presentar hipoperfusión tisular. Entonces, la hipoperfusión tisular asociada al shock, eso es lo que nos da la definición de shock. Listo, y la reacción anafiláctica de grado 4 es un paciente que tiene una parada cardíaca, ¿no? Esta clasificación de Messner se amplió hasta grado 5, donde el paciente fallece, ¿no? Entonces aquí lo clasifican como fallecimiento, pero clásicamente es mucho es muy útil el tema de la clasificación de los 4 grados de shock, ¿no? De los 4 grados de anafilaxia, disculpe. Nosotros estábamos hablando dentro de las clases prácticas con los grupos pares, con los que hemos hablado, de los perfiles hemodinámicos que tenemos que tener en cuenta para hablar de shock, ¿no? Tenemos 4 tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo, y tenemos estas variables hemodinámicas: frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, presión venosa central, resistencia vascular, saturación venosa oxígeno. Hay otras variables según el tipo de clasificación que ustedes busquen, como presión arterial media, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos tipos de shock tiene diferentes perfiles hemodinámicos y nosotros hablamos de mecanismos fisiopatológicos del shock, ¿no? Entonces, el shock anafiláctico, que es el del que estamos hablando, es un shock que está clasificado dentro del shock distributivo, ¿no? Entonces, al hablar de perfiles hemodinámicos, tenemos que saber por qué la presión arterial media, por qué el paciente con shock cursa con hipotensión, ¿no? Entonces, entendemos que la presión arterial media, ya de por sí, no solo la presión arterial media, sino la presión. ¿No? La presión arterial depende de 2 factores. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir cuáles son los factores? El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Listo, gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Entonces, depende del gasto cardíaco y resistencia vascular que las tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, en el shock distributivo, cuando ya hablemos de otros tipos de shock, vamos a ver todos los perfiles hemodinámicos que pueden haber. Pero en un shock que es distributivo, el principal mecanismo fisiopatológico que está alterado es el siguiente: es la disminución de la resistencia vascular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La resistencia vascular está relacionada, o la otra forma de llamar a la resistencia vascular es como tono vascular, ¿no? Si es que la resistencia cae, quiere decir que el paciente cursa con vasodilatación. Este es el principal mecanismo fisiopatológico del shock. Se altera todo, los
las variables hemodinámicas están alteradas, pero principalmente se altera esta de acá, ¿no? La resistencia vascular. Entonces, gracias a la liberación de histamina por los mastocitos, se produce vasodilatación generalizada a nivel venosa. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo vemos aquí. Como respuesta a ello, hay vasodilatación y la presión venosa cae. La presión venosa está relacionada con la volemia del paciente. Entonces, no quiere decir que el paciente haya perdido líquido, ¿no? El paciente continúa teniendo la misma cantidad de líquido, solo que la vasodilatación generalizada ha redistribuido ese líquido. Por eso la presión venosa cae, ¿ya? Y el gasto cardíaco, en primera instancia, las primeras fases del shock, pues el gasto cardíaco trata de compensar esto, ¿no? El gasto cardíaco depende de volumen sistólico y frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, frecuencia cardíaca, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Para compensar el gasto cardíaco, el paciente en primera instancia aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces trata de normalizar el gasto cardíaco, pero a medida que lo llegue a compensarse, pues el gasto cardíaco va a tener que aumentar porque estas variables están viéndose alteradas, ¿no? Pero para que quede claro, ¿no? El principal mecanismo fisiopatológico que produce el shock distributivo y el shock anafiláctico es la caída de la resistencia vascular, ¿no? Eso es una pregunta de examen de ENAM, de residentado, ¿no? Siguiente. Denme un segundito, vamos a ver si sus compañeros están queriendo entrar. Ok, continuemos. Siguiente pregunta. Tenemos una paciente de 23 años que no tiene ningún antecedente. Ingresa por emergencia por presentar fiebre de 39 grados asociado a un cuadro gripal. El médico que la ve le indica metamizol intramuscular. Este fármaco, el paciente ya lo había recibido previamente en reiteradas oportunidades. La paciente se muestra nerviosa previa a la inyección intramuscular e inmediatamente posterior a la administración de medicamento presenta desvanecimiento, palidez y diaforesia. Es ingresada a trauma shock encontrándose las siguientes funciones. La presión está en 120/70, frecuencia respiratoria en 20, la temperatura discretamente baja, 37,5, la frecuencia cardíaca está en 40 y la saturación en 93. Esta paciente no presenta alteraciones dérmicas ni respiratorias al examen físico inicial. ¿Qué acciones tomaríamos en el caso de esta paciente? ¿Qué acciones podríamos realizar para ayudar a esta paciente? Ya le ingresamos, monitorizamos funciones vitales. ¿Qué es lo primero que haríamos? Cari Mamani. Cutipachana. Doctor, buenas noches. Sería preguntarle si tiene alergia a algún medicamento. No tiene ningún antecedente, ninguna alergia. No tiene ningún antecedente la paciente. Ninguna alergia conocida. ¿Alguien se anima a darnos una respuesta al respecto a este pacientito? Un acercamiento. ¿No?
vamos a ayudarlos, ¿ya? Habíamos hablado nosotros de cómo se hace la primera evaluación inicial, el paciente ingresa por trauma-shock, vemos si es que el paciente tiene alguna alteración que tenga que ser corregida de manera inmediata. En este caso, ¿hay alguna? La paciente está con saturación adecuada, presión adecuada, frecuencia respiratoria dentro de lo que es esperable, salvo la temperatura. ¿Hay algo que le llame la atención en este caso? La frecuencia cardíaca está baja. Sí, exacto, ¿no? Entonces, nosotros encontramos la frecuencia cardíaca que está en 40, ¿no? Eso no está dentro de lo normal, ¿no? No presenta alteraciones térmicas ni respiratorias. ¿Qué acción tomaríamos de manera inmediata? La monitorizamos, abrimos vías periféricas, como ya el paciente está, si es que no las tenía, y podríamos empezar a hidratarla a la paciente. No requiere mucho volumen, aparentemente la presión está adecuada, ¿no? Solo es lo que llama la atención la frecuencia cardíaca. La paciente se recupera espontáneamente solo con la administración de solución salina a los minutos. ¿Qué creen que le pasó? ¿Alguien se atreve a decir? Un síncope vasovagal, doctor. Exacto, ¿no? Entonces, esa es una de las reacciones que frecuentemente se ven en emergencia, ¿no? Es muy frecuente que llegue un paciente que tiene miedo, tiene nervios, ya recibió los medicamentos 100 veces anteriormente, recibió cetrazona, metamizol, sin ninguna reacción previa, recibió dexametasona, diclofenaco, etcétera, le ponen un intramuscular y el paciente tiene alteraciones, el paciente se desvanece y le encuentras con las funciones vitales estables, relativamente estables, excepción de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que el paciente cursa con bradicardia. Entonces, estos pacientes son los que hacen un síncope vasovagal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aperturar una vía periférica, darle hidratación suave al paciente y esperar, ¿no? No apresurarnos en el tema de administración de adrenalina, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de la anafilaxia tenemos los siguientes, ¿no? Paciente que tenga un episodio agudo de asma, paciente con antecedente de asma, pues se va a sospechar que el paciente podría sospecharse de que ha sido desencadenado por alguna reacción que a veces suele suceder y se mezcla esto, ¿no? Disfunción de cuerdas vocales, pues el paciente tiene estridor, entonces uno sospecha que tal vez está pasando con alergia. Un síncope, como habíamos mencionado en el caso anterior, puede confundirnos y decir que el paciente tiene una reacción anafiláctica. Paciente que hiperventila por alguna causa, nosotros vemos funciones vitales estables, solo que está respirando rápido, pacientes que cursan con temas psiquiátricos, puede confundirlo. Ataque de ansiedad, episodio psicosomático, urticaria aguda generalizada, los pacientes que tengan antecedentes de presentar únicamente urticaria, aspiración en un cuerpo extraño puede producir estridor laringio, pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares, un infarto al miocardio, un tromboembolismo pulmonar va a provocar dificultad respiratoria, por ejemplo, y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, el examen físico pulmonar normal, entonces puede hacernos confundirnos respecto a una reacción anafiláctica. Un paciente que lamentablemente mientras le administras un medicamento, el paciente convulsiona, no necesariamente es alérgico, puede ser que el medicamento sea epileptogénico, por ejemplo, el imipenem, en algunas circunstancias puede exacerbar convulsiones en pacientes que tengan antecedentes de convulsiones o de epilepsia, ¿no? Los shocks, si el paciente tiene un shock, no puede confundirse un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica si el paciente ya se viene chocado. Entonces, cuestión de investigar cuál es el origen del shock en este paciente, si es que no está la sospecha de que pueda ser un shock tipo volémico, ¿no? Pacientes que pueden consumir algunos medicamentos, no algunos, pero en alimentos, escombridosis, síndrome de alergia a polen alimentos, glutamato monosódico, que es el sulfitos, intoxicación alimentaria. Paciente que tenga el antecedente de exceso de histamina va a tener esta predisposición a tener mayor liberación de histamina y confundirnos que el paciente tiene una reacción anafiláctica. Síndromes que cursan con enrojecimiento, paciente que está en perimenopausia, síndrome carcinoide, un paciente con antecedente de NM, epilepsia autonómica que no tiene manifestaciones como una convulsión tónico-clónica generalizada, por ejemplo, carcinoma medular de tiroides, por ejemplo, y
otros casos, ¿no? Angiodema por yeca, los yecas pueden producir angiodema, síndrome de fuga capilar sistémica, síndrome del hombre rojo, por ejemplo, en la vancomicina, que conocemos que es una reacción adversa, no necesariamente una reacción anafiláctica de la vancomicina, no es que el paciente esté alérgico a la vancomicina, sino que es una reacción adversa a este medicamento, ¿no? Y un feocromocitoma que nos da una respuesta paradójica, ¿no? El paciente puede tener vasodilatación asociado es muy parecido a lo que sucede con los síncopes vasovagales. Las pruebas de laboratorio para hacer el diagnóstico, no hay, como les digo, una prueba para diagnosticar anafilaxia, ¿no? Es sobre todo un tema de cuando hay duda diagnóstica o cuando para apoyar este diagnóstico. Entonces, una de las pruebas que se realizan, que no las hacemos lamentablemente, por lo menos en puro no se hacen, ¿no? La triptasa total y el dosaje de histamina, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a determinar que el paciente, el nivel de la reacción alérgica, y sobre todo está indicado en la medicina y medicina legal para estudios post-mortem cuando no se sabe de la causa de la muerte de un paciente. Entonces, una de esas posibilidades es que el paciente tenga una reacción anafiláctica que haya podido conducir a la muerte, ¿no? Nosotros vemos que los niveles de triptasa y histamina, en primera instancia, lo que primero se eleva es la histamina, obviamente, ¿no? Los vasocitos liberan de manera abrupta histamina y esto a los minutos va bajando en la sangre. Sin embargo, tenemos que agarrar la histamina en los primeros minutos para obtener un valor positivo, ¿no? Sin embargo, la triptasa es la que se encuentra más predominantemente en la sangre, a pesar de haber pasado algunas horas de inicio de la reacción anafiláctica. Entonces, ¿qué tratamiento usamos nosotros para las reacciones anafilácticas? ¿No? Depende de muchos factores, ¿no? El personal que atiende al paciente, el reconocimiento temprano de la anafilaxia, tratamiento precoz y enérgico. A veces no es evidente, ¿no? Por eso debe ser sistemática la aproximación de estos pacientes. Y a veces hay signos clínicos de la enfermedad que son similares, cualquiera que sea el proceso subyacente, ya que reflejan un fallo en la función respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tiene asma, por ejemplo, ¿no? Que a veces las reacciones anafilácticas son exacerbadas el asma es exacerbado por reacciones anafilácticas. Hay que tener todo lo necesario para que un paciente pueda ser reanimado, ¿no? Estetoscopio, pulsoxímetro, tensiómetro, que es lo que tenemos para monitorizar, torniquetes, jeringas y agujas para aperturar una vía venosa rápida, adrenalina, lo que tenemos en nuestros coches de paro, oxígeno, todo lo que es concerniente a la administración de fluidos endovenosos, incluidos catéteres venosos centrales, todo para intubar al paciente, antihistamínicos, corticoides, vasopresores en caso de no respuesta, noradrenalina, dopamina, dicen las guías, glucagón, que es una de las alternativas que vamos a verlo más adelante, desfibrilador en caso de paro, beta-adrenérgicos inhalados como el salbutamol, cámaras de inhalación con mascarillas y boquillas y máscaras de nebulización o nebulizadores. Entonces, todos estos materiales nos van a ayudar, o tenemos que tenerlos listos ante la sospecha de una reacción anafiláctica, principalmente el uso de adrenalina. Entonces, hacemos la asistencia primaria de un paciente aplicando lo que sabemos, ¿no? Todos los pacientes que ingresan en estado crítico tienen que tener todas estas evaluaciones: A, B, C, D, E, ¿no? Vía aérea permeable. Verificamos si está permeable, porque si no está permeable la vía aérea, lo que tenemos que hacer es una intervención inmediata para poder permeabilizar. Verificamos ventilación, si el paciente respira, de la misma manera para realizar una intervención inmediata. Circulatorio, si el paciente tiene pulso o si tenemos los medios, realizamos la toma de constantes vitales. Circulatorio tiene que ver también con la apertura de las vías periféricas para poder administrar de manera precoz los medicamentos. Neurológico, vemos si el paciente está consciente, escala de Glasgow, verificamos la escala de Glasgow y exponemos al paciente, ¿no? Lo que les había mencionado en las clases prácticas, los pacientes que llegan en estado crítico tienen que estar adecuadamente expuestos. ¿Por qué? Primero, por protección. Por ejemplo, un paciente que tenga un dispositivo en el cuello, una chalina, un paciente que pueda estar teniendo la ropa muy pegada, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente el paciente va a presentar angioedema, puede ser riesgoso mantenerlo así, ¿no?
y nos da mucha información a exponer al paciente. Tenemos que evaluar al paciente desnudo en la medida de lo posible para valorar todo lo que se pueda. En este caso tenemos que ver piel, hacer la evaluación del sistema respiratorio principalmente. Entonces, ¿qué utilizamos? Nosotros en el medio sanitario, en el medio hospitalizado, pues el paciente lo ingresamos a nuestra área de emergencia o área de crítica, lo ponemos al paciente en decúbito supino, podemos utilizar incluso la posición de Trendelenburg, valoramos la permeabilidad de la vía aérea y la respiración del paciente, ¿no? El paciente tiene que estar de preferencia con los pies en alta, vemos el estado cardiocirculatorio, esto a través del ABCDE, retiramos el alergeno si es posible, obviamente, ¿no? El paciente que está recibiendo ceftriaxona en el tópico de medicina, le suspendemos la infusión, definitivamente, ¿no? Adrenalina intramuscular, que eso es lo que aplicamos en el muslo, ¿no? Ya lo sabemos, la dosis 0.01 miligramos por kilo, o como mencionó su compañera, ¿no? 500 microgramos, perdón, o 0.5 ml de la ampolla en el vasto lateral del muslo. Esto lo repetimos cada 5 a 15 minutos. Hacemos nuestra primera intervención, que es adrenalina. Ya habíamos verificado que el paciente tenía aún la vía aérea permeable, pero que el paciente estaba cursando con síntomas de disnea. A pesar del apoyo de oxígeno que se le dio, valoramos la intubación. Si es que hay estridor marcado o paro respiratorio, y si es que hay paro al paciente, iniciamos el soporte vital, que ya lo habían visto en las clases pasadas. Se estabiliza la vía aérea, se administra oxígeno a flujo alto, aseguramos los accesos venosos, reponemos fluido, monitorizamos continuamente frecuencia cardíaca, presión, saturación y diuresis. Y podríamos dar terapia adyuvante, ¿no? Salbutamol inhalado o nebulizado si es que el paciente tiene signos de broncoespasmo. Antihistamínicos como la dexclorfenamina, en nuestro caso nosotros tenemos clorfenamina, y la cortisona metilprednisolona, que son los corticoides. Si el paciente tiene síntomas refractarios, eso es lo que mencionábamos al principio de la exposición, ¿no? Hay dos respuestas para el uso de los vasopresores. ¿Por qué? Esta guía, la guía Galaxia 2022, lo que nos dice es que repetimos la dosis de adrenalina a cada 5 o 15 minutos. Si no hay respuesta y el paciente tiene síntomas refractarios, podríamos iniciar perfusión de adrenalina endovenosa en infusión continua, en primera instancia. Pero si nosotros nos apegamos a las guías de shock, todas las guías de shock nos dicen que el principal vasopresor en primera instancia es la noradrenalina. La dopamina en los últimos años ya casi es un fármaco que no se utiliza por el riesgo que tiene de producir taquiarritmias. Glucagón, si el paciente tiene tratamiento con bloqueantes beta, atropina, si el paciente tiene bradicardia, que no es frecuente que el paciente con anafilaxia tenga bradicardia, pero puede llegar a suceder, y el paciente pues tiene que ser derivado a UCI. Si hay mejoría con todo lo que hemos realizado, observamos al paciente entre 6 a 8 horas por el tema de lo que puede llegar a suceder, que es la anafilaxia, que es bifásica, ¿no? Que sucede en 2 fases. Y si el paciente tiene los antecedentes de ser atópico, el paciente tiene la predisposición a ser alérgico, le prescribimos el autoinyector de adrenalina, que en nuestro medio tampoco tenemos, ¿no? Por lo menos en Puno no hay. Corticoides antihistamínicos, se le da al paciente entre 3 a 5 días de corticoides antihistamínicos al alta, obviamente evitar el alergeno y derivarle el alergólogo en la medida de lo posible. Los requisitos mínimos que nosotros tenemos es que tener en cuenta es la posición del paciente. Esta posición del paciente en Trendelenburg, o con las piernas en alto y la cabecera en alto, ¿no? Esto para mejorar para aperturar vía aérea y para redistribuir el flujo sanguíneo, ¿no? El paciente no puede estar en decúbito dorsal. Eso es desaconsejable por el tema de que el paciente puede vomitar, puede broncoaspirarse, y no debe evitarse los cambios posturales, ¿no? No mantener al paciente parado, no mantenerlo caminando, porque puede empeorar el compromiso hemodinámico. El paciente que tenga una alteración en el flujo sanguíneo cerebral puede desmayarse, pues, ¿no? Entonces hay que tratar de que el flujo sea adecuado a nivel sistémico, ¿no? Retiramos el alergeno, ¿no? Obviamente lo retiramos en la medida de lo posible. Si es que se puede, por ejemplo, el paciente sufre alergia a la picadura de las abejas, retiramos el aguijón. No se provoca el vómito si es que está producido por alimentos, retiramos los alimentos de la boca, evitamos productos de látex, guantes, sondas, si es que el paciente tiene la sospecha de alergia a esto, y no retrasamos el tratamiento definitivo. Esto es súper importante. Van a haber muchas veces en medios hospitalarios que se
se retrasa la administración de adrenalina por temor a las reacciones que ésta ejerce sobre el organismo. Entonces, no es posible retrasar la administración de adrenalina. Si es que un paciente tiene una anafilaxia que requiere administración de adrenalina, esta es definitivamente la forma de administrarla, tiene que ser precoz. En niños, por ejemplo, ¿no? Sospechamos de una anafilaxia, esta puede comportarse como una parada cardíaca. La valoración inicial del niño es inestable cuando realicemos el ABCDE, o la valoración del niño es estable porque solamente tiene síntomas cutáneos, ¿no? Entonces, lo principal, lo que más grave que nosotros vamos a ver es cuando el niño se lo encuentra con un sensorio alterado, ¿no? Que la evaluación inicial es inestable. Entonces, posición semicorporada, oxígeno, mascarilla de reservorio u oxígeno, monitorización y el acceso. Y la adrenalina intramuscular es lo primordial. Revaloramos al paciente luego de esta inyección de adrenalina y vemos si el paciente sigue inestable, con signos de shock. Seguimos con el oxígeno, canalizamos un acceso venoso, hacemos expansión con líquidos. Según todas las guías pediátricas para los pacientes que están hipotensos o en shock, solución salina 20 ml por kilo, revaloramos a los 5 minutos, repetimos todo de nuevo y si no, nos preparamos para la infusión de adrenalina. Si el paciente sigue inestable pero tiene fallo respiratorio o circulatorio, oxigenación, adrenalina nebulizada es una opción, salbutamol inhalado o nebulizado, y en asmáticos se puede utilizar los corticoides en caso de pediátricos. Valoramos nuevamente a los 5 minutos, repetimos todo de nuevo y si es que el paciente no tiene adecuada respuesta, podemos preparar secuencia rápida de intubación en el caso de que tenga fallo respiratorio. No secuencia rápida de intubación y se intuba al paciente. Estos son los medicamentos que utilizamos, como ya lo sabemos. La adrenalina intramuscular, que es el principal medicamento, se puede repetir cada 5 o 15 minutos. En niños la dosis es de 0.01 miligramos por kilo. Por eso en nuestro casito anterior a la pequeña se le administra 0.25 ml de la solución. Sueroterapia, ¿no? Lo que nos dicen las recomendaciones es infusión rápida de 1 a 2 litros de solución salina en 1 hora, o en caso de niños 20 ml por kilo. Sin embargo, como habíamos mencionado, entre los patrones hemodinámicos del shock anafiláctico, no es que al paciente le falte volumen, ¿no? El paciente con shock anafiláctico, el principal mecanismo que está alterado es la disminución de la resistencia, tiene vasodilatación, y debido a eso redistribuye el volumen sanguíneo. Entonces, una vez revertido la vasodilatación generalizada, el paciente ya no debería requerir más líquido, ¿no? Entonces, hay que tener sobre todo cuidado